Rosa 738 Multimedias presenta Martín Lutero, la chispa que cambió la historia. En esta serie de 10 breves episodios, viajarás al corazón del siglo XVI para descubrir los momentos que transformaron a un joven monje en el protagonista de la Reforma Protestante. Desde sus dudas y luchas internas, pasando por su desencanto en Roma, hasta el histórico 31 de octubre de 1517, cuando clavó las 95 tesis en Wittenberg. Cada capítulo te sumergirá en una narración épica, con voces en contraste, música y efectos que harán vibrar la historia. Una serie intrigante, inspiradora y desafiante. Escúchala ahora y siente la chispa que sigue encendiendo al mundo. Episodio 7. Roma. Ciudad Santa. Ciudad corrupta. 1510. Martín Lutero viaja a Roma, la ciudad que representa la fe y la autoridad de la Iglesia. Su corazón busca inspiración y dirección, pero lo que encuentra desafía todo lo que ha conocido hasta ahora. Lutero imagina Roma como un refugio de santidad y devoción. Pero la ciudad está llena de lujo desmedido, corrupción en el clero y rituales vacíos que contrastan con la pureza que él anhela. ¿Cómo puede esta ciudad, que todos llaman santa, estar llena de tanto ego y vanidad? Roma refleja la gloria de la cristiandad. Las imperfecciones humanas no disminuyen su santidad ni autoridad. Para ganar indulgencias por sus familiares difuntos, sube de rodillas la escala santa. Cada escalón es un acto de devoción, pero también de reflexión sobre la eficacia de las obras externas para salvar el alma. He subido estos escalones con toda mi fe, y aún siento inquietud en mi alma. ¿Dónde está la paz que promete Dios? La penitencia y la obediencia son el camino seguro hacia la gracia. No dudes de lo que enseñan los antiguos. Lutero observa indulgencias vendidas, lujos excesivos y un clero más preocupado por poder que por Dios. Su alma siente un vacío que ni la pompa ni los rituales pueden llenar. La decepción de Lutero siembra la semilla de su futura reforma. Comprende que la verdadera salvación no depende de rituales externos, sino de la gracia de Dios recibida por la fe. Joven Lutero, no te dejes llevar por impresiones pasajeras. La Iglesia tiene ciclos de autoridad. Tu duda es peligrosa. La autoridad humana no puede reemplazar la verdad de la palabra de Dios. La gracia es un regalo que no se compra ni se vende. El viaje a Roma no trajo la paz que Lutero esperaba, pero encendió en su corazón la determinación de buscar la verdad. La chispa de la Reforma comienza a arder, y la historia de Europa está a punto de cambiar. Gracias por acompañarnos en este podcast y su viaje por la vida de Martín Lutero. Su historia nos recuerda que la verdad de Dios no se compra ni se silencia,
se proclama con valentía. Esta es la chispa que encendió la Reforma y que hoy puede encender tu vida también. Esto fue Martín Lutero, la chispa que cambió la historia. Nos encontramos en el próximo episodio. Fue una producción de Rosas 7, 38 Multimedias. Estamos presentando la serie de podcast Martín Lutero, la chispa que encendió la historia. Bienvenidos. Hoy vamos a explorar un viaje que, aunque buscaba confirmar la fe, fíjate, terminó sembrando dudas que cambiaron el mundo. Hablamos de la visita de Martín Lutero a Roma allá por 1510. Así es. Tenemos fuentes que nos pintan un cuadro muy vivo de sus expectativas. Y bueno, la cruda realidad con la que se topó. Exacto. Nuestra misión hoy es entender cómo esa experiencia, justo en el corazón de la Iglesia Católica, se convirtió en un catalizador inesperado para lo que luego fue la Reforma Protestante. Es que es un momento fascinante, de verdad. Las fuentes nos permiten ver ese contraste, ¿no? Entre la Roma idealizada que Lutero tenía en mente y las complejidades y, pues, francamente, las contradicciones que vio con sus propios ojos. Es sumergirnos en esa tensión muy palpable entre la devoción personal de un monje y las prácticas, a veces muy terrenales, de una institución enorme en pleno Renacimiento. Excelente punto de partida. Entonces, a ver, ¿qué imagen llevaba Lutero a Roma? Era un monje agustino, joven todavía, enviado por su orden. Sí. Las fuentes lo describen como alguien muy devoto, incluso un poco atormentado por temas de fe, de salvación. ¿Qué esperaba encontrar en la ciudad eterna? Pues él imaginaba el epicentro de la santidad, un lugar donde la fe se vivía en su forma más pura, ¿no? Claro. Hay que pensar en su contexto. Venía de Alemania, de un monasterio muy riguroso. Para él, Roma era la sede del Papa, el lugar de los mártires, el corazón espiritual del mundo cristiano. Esperaba encontrar inspiración, guía, quizás respuestas a esas inquietudes teológicas que ya tenía sobre, cómo un pecador como él podía hallar gracia ante Dios. Buscaba confirmación, ¿no? No confrontación. Pero la realidad que describen las fuentes fue bastante diferente. Lejos de ese ideal, ¿con qué se encontró Lutero al caminar por Roma en 1510? Se encontró con un choque cultural y espiritual, diría yo, brutal. Sí. Sí, las fuentes hablan de su asombro, por ejemplo, ante el lujo tan ostentoso del alto clero. Cardinales que vivían como príncipes. Observó una burocracia eclesiástica que le pareció más preocupada por el dinero, por el poder político, que por las almas. Entiendo. Las fuentes mencionan su consternación al escuchar la rapidez, casi la irreverencia con que algunos sacerdotes italianos decían la misa, como si fuera un trámite. ¡Qué fuerte!
percibió una brecha enorme entre la piedad de la gente común y la conducta de algunos en la jerarquía. Hay una cita que las fuentes le atribuyen, muy potente, que creo que captura ese shock inicial. Si hay un infierno, Roma está construida sobre él, esa misma. Más allá de si es literal o una exageración posterior, refleja un desencanto tremendo. Sí, sí. También se dice que comentó algo como: ¿cómo puede esta ciudad que llaman santa estar tan llena de ego y vanidad? Exacto. Esas frases, recogidas en las fuentes, muestran la profundidad de su desilusión, pero es importante entender que Roma en 1510 no era solo un centro religioso, era una potencia política, un centro cultural, el Renacimiento en pleno apogeo. Claro, el contexto. El Papa Julio II en ese momento era un líder militar, un gran mecenas, más enfocado quizás en reconstruir San Pedro, en consolidar los estados pontificios, que en esa piedad íntima que Lutero buscaba. Lo que para la curia era la gloria de la cristiandad en piedra y poder, para Lutero empezaba a parecer, bueno, una desviación mundana. Y es interesante cómo las fuentes también nos dan la otra cara, ¿no? La justificación institucional. Ajá. Mencionan la perspectiva de algún cardenal romano que diría que esa magnificencia no era vanidad, sino un reflejo necesario de la majestad de Dios de la Iglesia universal. Claro, que las imperfecciones humanas. Eso, que eran inevitables y no invalidaban la autoridad divina ni la santidad de la Iglesia. Esa perspectiva es clave. Para la jerarquía, esa grandeza externa era, digamos, una herramienta pastoral. Inspiraba respeto, devoción, afirmaba el poder de la Iglesia frente a los príncipes. Las críticas de Lutero, vistas así, podían parecer ingenuas o hasta peligrosas, como si no entendiera la complejidad de gobernar una Iglesia mundial. Se establece esa tensión fundamental. ¿Dónde está la verdadera esencia de la Iglesia? ¿En la estructura visible? ¿En el poder? ¿O en la fe interior, en la palabra de Dios? Ahí está el nudo. Dentro de toda esta atmósfera de contrastes, hay un episodio muy gráfico que destacan las fuentes: la subida de Lutero a la Escala Santa, la Escalera Santa. Sí, la Escala Santa. Era un acto de penitencia y devoción muy posante, muy importante en la época. La creencia popular, y la Iglesia la fomentaba, era que subir esos 28 escalones de rodillas, rezando en cada uno. ¿De rodillas? Uf. De rodillas. Te otorgaba una indulgencia plenaria. O sea, podía liberar un alma del purgatorio. ¡Increíble! Y las fuentes dicen que Lutero lo hizo con la intención clara de liberar el alma de su abuelo. Es un ejemplo perfecto de la teología de las obras meritorias. Hacer actos piadosos para ganar mérito espiritual. Un acto de piedad personal profunda, buscando un beneficio espiritual concreto, con una práctica aprobada por la Iglesia. Pero, aquí viene lo interesante. Según las fuentes, es justo ahí, de rodillas en esos escalones, que la duda lo asalta. Exacto. Se le atribuye el pensamiento. ¿Quién sabe si esto es verdad? Ese momento. Es crucial. ¿Quién sabe si esto es verdad? No es una duda teórica, es existencial. Le surge en el clímax de un acto diseñado precisamente para dar certeza. Claro. Demuestra que para Lutero la mecánica externa de la penitencia, el esfuerzo físico, las obras, no estaban conectando con su necesidad profunda de seguridad, de paz. Sentía que algo faltaba, que la promesa de alivio no llegaba, a pesar de su esfuerzo sincero. Ahí empieza a resquebrajarse en su interior la base de esa piedad de obras. Y de nuevo, las fuentes nos muestran el contraste. Imaginemos a un monje romano viendo a los peregrinos. La perspectiva oficial sería algo como: la penitencia, la oración, la obediencia. Ese es el camino seguro a la gracia. la duda viene del orgullo o de la falta de fe. Confía en la tradición, en la Santa Madre Iglesia, algo así, ¿no? Exactamente. Para la estructura eclesiástica, la duda de Lutero sería una tentación, una falla personal. La Iglesia ofrecía un sistema claro: sacramentos, obras, indulgencias, acumular méritos. Pero la experiencia subjetiva de Lutero, esa angustia que persistía a pesar de cumplir, chocaba de frente con esa objetividad tranquilizadora que la Iglesia quería ofrecer. Su crisis personal empezaba a cuestionar el sistema mismo. Y conforme pasa el tiempo en Roma, fue como un mes, ¿no? Sí, aproximadamente un mes.
Esa sensación de desencanto no solo no se va, sino que se hace más profunda. Sus observaciones se agudizan. Ya no es solo el lujo o la irreverencia. Empieza a haber patrones más preocupantes. Sí, las fuentes describen cómo observa más de cerca cómo funciona la curia romana, la administración central. Nota el flujo constante de dinero hacia Roma desde toda Europa. En parte, claro, por la venta de indulgencias, que cada vez le parecen más, pues, una transacción comercial. Un negocio. Eso. Escucha historias de simonía, o sea, comprar y vender cargos eclesiásticos, de nepotismo, favorecer a familiares. Ve cómo la recaudación para proyectos enormes, como la nueva Basílica de San Pedro, parece justificar prácticas éticamente dudosas para él. Entonces, la crítica se mueve. Ya no son solo fallos individuales, sino prácticas institucionales. Empieza a preguntarse si la maquinaria misma de la Iglesia, tal como operaba en Roma, se había alejado de su propósito original. Totalmente. Las fuentes sugieren que le impactó la aparente falta de interés en la teología profunda en favor de la ley canónica, la administración, la política. Absolutamente. Lo que ve en Roma alimenta sus dudas teológicas que ya traía, pero ahora les da una base empírica muy sólida. Si la Iglesia es la mediadora de la gracia de Dios, ¿cómo podía estar tan enredada en dinero y poder terrenal? ¿Cómo se podían vender los dones de Dios? Claro, la pregunta que emerge con fuerza, según leemos, es cada vez más fundamental. ¿Es esta institución, tal como opera aquí en su centro, realmente el cuerpo de Cristo? ¿O se ha convertido en otra cosa? Su angustia personal por la salvación empieza a conectarse con una crítica a la estructura. Y aquí llegamos a ese punto de inflexión, ¿no? A ese momento semilla que decíamos al principio. Toda esta acumulación de críticas, de experiencias decepcionantes como la Escala Santa, de crisis interna, parece que todo converge en Roma, no para darle paz, sino para forjar una nueva convicción. Es el momento en que las piezas, digamos, empiezan a encajar de otra manera en su cabeza. Si las obras externas, las peregrinaciones, las indulgencias compradas, incluso la propia jerarquía, si todo eso parece insuficiente o hasta corrupto, ¿dónde encontrar la certeza de la salvación? Buena pregunta. Las fuentes sugieren que es en este periodo, o poco después, reflexionando sobre Roma a la luz de las Escrituras, sobre todo las cartas de Pablo, que empieza a gestarse su gran descubrimiento teológico. La idea revolucionaria, la justificación por la fe. La convicción de que la salvación no se gana ni se compra con esfuerzos humanos o mediación de la Iglesia. Exacto. Sino que es un regalo gratuito de Dios, la gracia, que se recibe solo por la fe personal en Jesucristo. Ahí está el embrión de sola gratia, solo por gracia, y sola fide, solo por fe. Exactamente. Y es fundamental entender lo radical que era esto en ese contexto. No era una simple diferencia teológica. No, claro. Era un desafío directo a todo el sistema sacramental y penitencial medieval, que ponía un énfasis enorme en las obras, los méritos y la autoridad de la Iglesia para administrar la gracia. Si la salvación es solo por fe y gracia, entonces, ¿qué papel juegan las indulgencias, las peregrinaciones, las misas por los difuntos? Incluso, en cierta medida, ¿qué papel juega la propia jerarquía como administradora indispensable de la salvación? Cuestionaba las bases económicas y de poder de la Iglesia de su tiempo. Y las fuentes, de forma muy elocuente, nos presentan la reacción esperable de la autoridad ante estas ideas que empezaban a surgir. Sí, ponen en boca de un cardenal, quizá como reflejo de la postura oficial, una advertencia seria a Lutero. Hijo mío, estas reflexiones son peligrosas. Claro, te alejan de la obediencia, de la humildad. La Santa Madre Iglesia ha guiado a las armas por siglos con su sabiduría. No te fíes de tus impresiones subjetivas. La duda es una tentación del diablo para dividir al rebaño. Algo así. Es la voz de la institución defendiendo su autoridad, la tradición. Y la preocupación es genuina, mantener la unidad de la fe, la estructura. Desde esa perspectiva, la experiencia y las conclusiones de Lutero son una amenaza directa al orden establecido, teológico y social. Cuestionar las indulgencias, la autoridad papal, no era solo un debate académico. Tenía implicaciones enormes. Enormes. Pero Lutero, según las fuentes,
Ya no es el mismo monje que llegó a Roma buscando confirmación. La experiencia, aunque dolorosa, le ha dado una nueva firmeza. Una firmeza basada en lo que él empieza a ver como la verdad central del Evangelio. Sí. Se le atribuye una respuesta que marca un antes y un después. La autoridad de la Iglesia es grande, pero la autoridad de la palabra de Dios es mayor. Uf, qué frase. La gracia no puede ser objeto de comercio. La conciencia atada a la Escritura está por encima de los decretos humanos que la contradicen. Qué declaración tan potente. Quizá formulada con más fuerza después, pero encapsula el cambio fundamental. Es la afirmación de la primacía de la Escritura y la conciencia individual iluminada por ella, por encima de ciertas tradiciones o estructuras que él veía como desviadas. El viaje a Roma, que buscaba fortalecer su vínculo con la Iglesia visible, paradójicamente lo impulsó a buscar la verdad en una fuente que él consideró más pura, la Biblia. La decepción con la Roma terrenal lo llevó a aferrarse más fuerte a lo que entendía como el mensaje celestial. Entonces, haciendo un balance, el viaje a Roma de 1510 no fue para nada el bálsamo espiritual que Lutero esperaba. No encontró esa ciudad santa idealizada, ni la paz a través de las prácticas piadosas. Fue, en muchos sentidos, una experiencia, pues, negativa, desencantadora. Negativa en términos de sus expectativas iniciales, sí, pero increíblemente productiva en sus consecuencias. Ese desencanto fue el catalizador. Claro, al no hallar la certeza en las estructuras, en los rituales externos, se vio forzado a buscarla en otro lado, en su lectura de las Escrituras, en la relación directa con Dios por la fe. La Roma que lo decepcionó fue, irónicamente, la que le dio la convicción y la materia prima para su futura crítica y su propuesta de reforma. Podríamos decir que la opulencia, la burocracia, las prácticas que vio en Roma fueron como la leña que encendió la llama de la reforma. Sin duda. Lo que vio y sintió allí fue fundamental para que años después, en 1517, sintiera esa urgencia de clavar sus 95 tesis en Wittenberg, cuestionando justo la venta de indulgencias que había visto operar, en parte, desde su experiencia romana. Sin duda alguna, la experiencia romana le dio ejemplos concretos y una profunda convicción personal, que le dieron una fuerza enorme a sus argumentos teológicos. No era solo teoría abstracta, había visto de cerca lo que criticaba. La Roma del Renacimiento, con toda su grandeza y sus contradicciones, se convirtió sin buscarlo en una pieza clave en la gestación de un movimiento que redibujó el mapa religioso, político y cultural de Occidente. Es realmente notable cómo una experiencia personal, el viaje de un monje que en ese momento era relativamente desconocido, cargado de expectativas frustradas, de observaciones críticas, cómo pudo desencadenar consecuencias históricas de esta magnitud. Y nos deja con una reflexión que resuena a través de los siglos. ¿Hasta qué punto las instituciones, por más venerables y poderosas que sean, necesitan ser confrontadas con los principios fundacionales que dicen representar? La historia de Lutero en Roma sugiere que a veces la desilusión, ese choque con una realidad imperfecta, no es solo motivo de queja. Puede ser un motor indispensable para la reflexión crítica para buscar autenticidad. ¿Y para el cambio? Y eventualmente para impulsar cambios profundos y necesarios. ¿Cuándo deja la crítica de ser una amenaza para convertirse en una oportunidad de renovación? Es algo que, creo, cada generación y cada persona dentro de las instituciones debe seguir ponderando.
Estamos presentando la serie de podcast Martín Lutero, la chispa que encendió la historia. Bienvenidos a El Intercambio. Hoy exploramos un episodio, yo diría, determinante en la formación de una figura histórica clave: el viaje de Martín Lutero a Roma en el año 1510. Nuestro análisis se basa, claro, en el material que documenta esta experiencia crucial, años antes de que sus acciones, cambiaran el curso de la historia religiosa occidental. Así es. Y el núcleo de nuestro intercambio de perspectivas hoy gira en torno a una pregunta fundamental que surge directamente de ese material. ¿Fue la profunda decepción que Lutero experimentó en Roma una necesaria toma de conciencia frente a la corrupción y la superficialidad que percibió en las prácticas religiosas de la época? ¿Fue algo que reveló así la urgencia de una reforma centrada en una fe más interior, más auténtica? O, por el contrario, fue su reacción una interpretación fundamentalmente subjetiva, quizás incluso, precipitada, de las inevitables complejidades y flaquezas humanas presentes en una institución que, se consideraba divina. Una institución cuya autoridad histórica y cuyas tradiciones seguían siendo, para muchos, el camino correcto y establecido hacia la gracia divina. Es una tensión interesante. Sí, sin duda. Desde mi punto de vista, la vivencia de Lutero en la Roma de 1510 constituyó una crítica válida y, yo diría, fundamental a lo que observó. Voy a argumentar que lo que vio y sintió no fueron simples defectos aislados, sino síntomas de una desconexión profunda que hacía imperativo un retorno a la esencia misma de la fe cristiana. Y yo, por mi parte, sostendré que la perspectiva de Lutero, aunque sí, seguro nacida de una búsqueda sincera y de una sensibilidad espiritual notable, tendió a subestimar la profundidad histórica y la santidad inherente que la Iglesia se atribuía a sí misma. Defenderé que las prácticas tradicionales, a pesar de las evidentes fallas humanas que Lutero pudo presenciar en Roma, eran consideradas caminos legítimos y establecidos hacia la salvación, y que la institución en su esencia, trascendía las debilidades individuales de sus miembros. Entremos entonces en materia. Mi argumento parte de la idea de que este viaje fue un catalizador indiscutible para Lutero. Él llegó a Roma con altas expectativas, buscando la confirmación de su fe, esperando encontrar el corazón vibrante de la cristiandad, un modelo de piedad, pero lo que encontró, según describe el material, fue un choque brutal. Se topó con lujo desmedido, corrupción en el clero y rituales vacíos. Esta disonancia se refleja en su propia reflexión citada. ¿Cómo puede esta ciudad, que todos llaman santa, estar llena de tanto ego y vanidad? Esto no es simplemente una queja superficial, ¿verdad? Es el lamento de un alma devota que ve una contradicción flagrante entre el ideal y la realidad en el mismo centro de su mundo espiritual. La decepción fue profunda precisamente porque su búsqueda era genuina y sus expectativas, altísimas. Entiendo perfectamente ese punto de vista sobre el impacto personal en Lutero. Sin embargo, consideremos la perspectiva opuesta, articulada en nuestro material a través de la figura de un cardenal. Se nos recuerda que, a pesar de todo, Roma refleja la gloria de la cristiandad. El argumento central aquí es que las imperfecciones humanas no disminuyen su santidad ni autoridad. Desde esta óptica, lo que Lutero interpretó como corrupción sistémica y vanidad generalizada eran en realidad, las inevitables manifestaciones del pecado humano dentro de una estructura que se consideraba fundamentalmente divina y santa. La santidad de Roma, y por extensión la de la Iglesia Católica, no residiría, según esta visión, en la virtud personal de cada uno de sus miembros en un momento dado, sino en su misión trascendente, su historia sagrada y su fundación divina. Juzgar y descartar toda la estructura por las fallas visibles de algunos de sus componentes sería, desde esta perspectiva, un error de juicio, una falta de visión sobrenatural, ¿no? Sí, pero esa distinción entre la institución ideal y la realidad humana se vuelve problemática cuando afecta a la experiencia espiritual personal, como le ocurrió a Lutero.
El episodio de la escala santa, la escalera que, según la tradición, los fieles subían de rodillas para obtener una indulgencia plenaria, es paradigmático. El material lo describe subiendo con fervor, cumpliendo un acto de piedad tradicional con toda su fe, y sin embargo, el resultado es una profunda inquietud, como él mismo confiesa. He subido estos escalones con toda mi fe, y aún siento inquietud en mi alma. ¿Dónde está la paz que promete Dios? Esto me parece crucial. Ya no es solo una crítica externa a la pompa o a la moralidad del clero, es una crisis interna sobre la eficacia misma de las obras piadosas prescritas por la Iglesia. Si el acto devocional por excelencia realizado con fe sincera no otorga la paz espiritual prometida, ¿qué implica eso sobre la doctrina de la salvación basada en tales obras? Si es un regalo que no se compra ni se vende, no es el resultado automático de cumplir con rituales externos, por más consagrados que estén. Si bien esa interpretación del episodio de la escala santa es poderosa, permíteme ofrecer una lectura distinta basada en la perspectiva que defiende la tradición. La voz del monje romano, citada en el material, nos da otra clave. La penitencia y la obediencia son el camino seguro hacia la gracia. No dudes de lo que enseñan los antiguos. Desde este ángulo, la persistente inquietud de Lutero no necesariamente invalida el valor del ritual en sí mismo. Podría interpretarse como una manifestación de su propia lucha interior, quizás una falta de confianza total en la enseñanza tradicional de la Iglesia, o una dificultad personal para aceptar que la gracia divina se media a través de estos actos establecidos. Poner en duda la eficacia de una práctica santificada por siglos de tradición, basándose principalmente en una sensación personal de desasosiego, es precisamente lo que la autoridad eclesiástica, como se refleja en la advertencia posterior del cardenal, consideraría peligroso. La fe, en esta visión institucional, requiere también una cuota de confianza en los caminos trazados por la Iglesia, incluso cuando la experiencia subjetiva individual sea compleja, ambigua o no ofrezca una certeza emocional inmediata. La piedad verdadera residiría entonces no tanto en la búsqueda de consuelo personal instantáneo, sino en la perseverancia, la obediencia y la confianza en la sabiduría acumulada de la institución y sus sacramentos. Pero ahí volvemos a la cuestión de la corrupción observada. ¿Cómo separar esas imperfecciones humanas de lo que parecía ser una corrupción más sistémica? El material es explícito al mencionar indulgencias vendidas, esos documentos que prometían reducir el tiempo de penitencia por los pecados, lujos excesivos y un clero más preocupado por poder que por Dios. ¿No son estos indicios de algo más profundo que simples fallos individuales aislados? Cuando la estructura misma parece priorizar el poder terrenal, cuando se mercantiliza la gracia divina a través de la venta de indulgencias, ¿no valida eso la profunda desilusión de Lutero? ¿No justifica su cuestionamiento radical? ¿Es esta la Iglesia que verdaderamente nos guía hacia Dios? Desde mi lectura, no se trataba solo de algunas manzanas podridas, sino de una duda legítima sobre la integridad del cesto mismo, sobre si la institución se había desviado gravemente de su misión espiritual fundamental. Abordemos eso desde una perspectiva diferente. Es innegable que la Iglesia visible, al ser una institución terrenal compuesta por seres humanos, siempre ha lidiado con el pecado y la imperfección. La historia eclesiástica está repleta de ejemplos de abusos y de los consiguientes movimientos de reforma interna para corregirlos. Argumentaría que es teológicamente crucial, desde la perspectiva católica tradicional, distinguir entre las fallas humanas, incluso si son graves y extendidas, como pudo ser el caso de la venta de indulgencias en ciertos periodos y lugares, y la esencia divina de la institución misma. La santidad de la Iglesia, su autoridad doctrinal y la validez intrínseca de sus sacramentos, según esta visión, no dependen de la virtud personal impecable de cada sacerdote, obispo o incluso papa en un momento histórico determinado. La venta de indulgencias, por ejemplo, sí, fue un abuso que generó controversia y que la propia Iglesia eventualmente buscó regular y corregir. Pero esto no necesariamente invalidaba para la doctrina oficial ni el concepto teológico subyacente de las indulgencias
la remisión de penas temporales, ni la autoridad de la Iglesia para administrarlas conforme a sus propias leyes y tradiciones. Interpretar estos abusos, por graves que fueran, como una corrupción que invalida toda la estructura y su autoridad divina, es precisamente la conclusión que la jerarquía eclesiástica consideraba errónea y peligrosa. Y eso nos lleva directamente al corazón de la tensión: la autoridad de la Iglesia frente a la conciencia individual y la interpretación de las Escrituras. El material refleja cómo Lutero empieza a preguntarse si la autoridad humana puede reemplazar la verdad de la palabra de Dios. Su experiencia directa en Roma, sumada a su inmersión cada vez más profunda en el estudio de la Biblia, especialmente las cartas de Pablo, lo llevó a cuestionar si las tradiciones humanas y las estructuras eclesiásticas podían tener primacía sobre lo que él comenzaba a entender como el núcleo del mensaje evangélico: la justificación por la fe. Una fe que es don de Dios y que se recibe directamente por la gracia divina, no mediada necesariamente por obras o sacramentos administrados por una jerarquía potencialmente corrupta. Surge la pregunta: ¿no es legítimo e incluso necesario que la conciencia de un creyente, iluminada por su fe y su lectura de las Escrituras, cuestione una autoridad institucional que parece haberse desviado de su propósito espiritual original y de la enseñanza bíblica fundamental? Permíteme discrepar en la valoración de esa legitimidad desde la perspectiva institucional. La postura tradicional de la Iglesia, reflejada claramente en la advertencia del cardenal sobre la duda peligrosa, sostiene que la Iglesia misma, a través de su magisterio y su tradición apostólica, es la guardiana e intérprete divinamente autorizada de la Escritura. La autoridad no se considera meramente humana, se cree de origen divino, transmitida a lo largo de los siglos desde Cristo y los apóstoles. El gran peligro que se percibe en la interpretación individual, por sincera que sea la conciencia, es el riesgo inherente de subjetivismo, error y, en última instancia, fragmentación de la fe. Si cada individuo se convierte en el árbitro final de la verdad, basándose exclusivamente en su lectura personal de la Biblia o en su conciencia subjetiva, ¿qué ocurre con la unidad de la fe? Da por Cristo precisamente para evitar ese caos interpretativo. Desde esta visión, la obediencia a la autoridad legítima de la Iglesia no es vista como sumisión ciega, sino como una virtud, un acto de humildad y confianza en un cuerpo colectivo guiado por el Espíritu Santo a lo largo de la historia. La duda que desafía frontalmente esa autoridad se considera, por tanto, una amenaza no solo para la estructura institucional, sino para la salvación del individuo y la cohesión de la comunidad de creyentes. Es la tensión clásica y quizá irresoluble entre la autoridad instituida y la libertad de conciencia e interpretación personal, ¿no crees? Sí, es una tensión fundamental. Consideremos entonces la frase clave del material. La experiencia romana siembra la semilla de la Reforma. Yo sostengo que esta semilla no fue el fruto de una reacción exagerada o de una susceptibilidad personal particular de Lutero, sino una consecuencia casi inevitable de la profunda disonancia que experimentó. El abismo entre la promesa espiritual de la fe y la realidad de las prácticas institucionales que presenció en el corazón mismo de la cristiandad fue tan impactante que lo impulsó, casi diría lo obligó, a buscar una comprensión teológica alternativa, más coherente con las Escrituras y con su propia experiencia de la gracia. Esa búsqueda culminaría en su doctrina de la justificación por la fe sola. Fue una semilla necesaria, plantada no por un capricho individual, sino por la propia condición de la Iglesia que se hizo evidente para él en Roma. La realidad misma exigía una respuesta, una reforma. Bueno, si bien es innegable que la experiencia fue profundamente impactante y formativa para Lutero, podríamos considerar si la conclusión de que se requería una ruptura tan radical con la autoridad papal y la estructura existente no fue quizás una sobrereacción. La historia de la Iglesia, antes y después de Lutero, está llena de movimientos de reforma interna, ¿no? Desde órdenes monásticas que buscaban retornar a la pureza original hasta concilios convocados para corregir abusos doctrinales o disciplinarios. Todo ello sin llegar necesariamente a un cisma. La pregunta es, ¿era inevitable la ruptura
¿O fue la experiencia romana, filtrada a través de la particular intensidad de la conciencia de Lutero y su posterior desarrollo teológico, lo que lo llevó a una conclusión más drástica de lo que, digamos, objetivamente se requería? Desde la perspectiva institucional que defiendo en este intercambio, la reforma interna siempre es posible y deseable. Sin embargo, se argumentaría que debe ocurrir dentro de la comunión y la estructura de la Iglesia, manteniendo la obediencia a la jerarquía, y no a través de un desafío frontal a la autoridad fundamental que se considera divinamente establecida. La semilla plantada en Roma podría haber sido, desde esta óptica, una semilla para una reforma dentro de la Iglesia, no necesariamente para una ruptura con la Iglesia. Para resumir mi posición entonces, el viaje de Lutero a Roma fue, en mi opinión, una experiencia profundamente reveladora y desmitificadora. Lo enfrentó de manera directa e ineludible con lo que él percibió como una crisis espiritual y doctrinal sistémica, la sustitución de la fe genuina y la dependencia de la gracia divina por un énfasis excesivo en el ritualismo externo, la corrupción moral y administrativa del clero y la preocupante primacía del poder terrenal sobre la misión espiritual. Esta vivencia no fue un simple disgusto pasajero o una crítica superficial, sino el catalizador que validó y aceleró su búsqueda de una reforma profunda, una vuelta a lo que él entendía como las fuentes puras de la fe, la escritura y la justificación por la gracia mediante la fe. Una búsqueda que, dadas las circunstancias, pues, se volvería prácticamente inevitable para él. Y resumiendo la postura contraria, si bien la Roma de 1510 presentaba, sin lugar a dudas, un rostro marcado por imperfecciones humanas innegables y prácticas que hoy, calificaríamos de abusivas, la reacción de Lutero, magnificada por su temperamento y su posterior evolución teológica, interpretó estas fallas, inherentes a cualquier institución humana, como una invalidación total de la autoridad sagrada y de las tradiciones centenarias de la Iglesia Católica. Sostengo que esta interpretación, aunque comprensible desde su experiencia personal intensa, subestimó la capacidad intrínseca de la Iglesia como cuerpo místico y divino para contener, sobrellevar y eventualmente corregir las debilidades humanas de sus miembros y líderes. Al hacerlo, puso en riesgo la unidad de la cristiandad y la guía espiritual que la institución había proporcionado durante siglos, basándose en una autoridad que, para millones de fieles, seguía siendo de origen divino y, por tanto, fundamental para la fe. Queda claro entonces que el análisis de este viaje fundamental de Lutero admite interpretaciones, divergentes, cada una con sus propios argumentos basados en la evidencia histórica y en las tensiones inherentes a la fe vivida dentro de una institución humana que se proclama divina. Efectivamente, la compleja relación entre la fe interior y la práctica externa, entre la autoridad institucional establecida y la conciencia individual iluminada por la Escritura, entre la necesidad de reforma y el peligro del cisma, son temas profundos y perennes. El material sobre la experiencia de Lutero en Roma nos ofrece una ventana privilegiada a estas tensiones y nos invita sin duda a seguir explorando y reflexionando sobre sus múltiples facetas y su legado duradero.
Estamos presentando la serie de podcast Martín Lutero, la chispa que encendió la historia. A ver, pensemos en esto. Hay viajes que nos cambian la vida, ¿cierto? Pero, ¿se imaginan un viaje que no solo cambia a una persona, sino que altera el curso de la historia para siempre? Bueno, de eso vamos a hablar hoy. De cómo la búsqueda espiritual de un monje en Roma se convirtió en la chispa de una revolución que partió el mundo en dos. Vámonos directo al año 1510. El mundo está cambiando. Las viejas ideas se tambalean. Y en medio de todo este revuelo, un joven monje agustino, un tal Martín Lutero, un hombre lleno de fe y de dudas, emprende el que cree que será el viaje de su vida, una peregrinación a Roma, el mismísimo corazón de la cristiandad. Es que, para entenderlo, hay que saber que Lutero no era un turista. Para nada. Él era un creyente intenso, de esos que se toman la fe muy en serio, un alma que buscaba paz, buscaba respuestas, y estaba convencido de que en Roma, la ciudad santa, la ciudad de los mártires, por fin iba a encontrar esa certeza espiritual que tanto le faltaba. Pensemos en esa imagen. Después de un viaje larguísimo y agotador, cruzando los Alpes a pie, por fin llega. Para él, Roma no es solo una ciudad, es un símbolo. Cada iglesia, cada reliquia, cada calle es sagrada. Sus expectativas eran gigantescas. Él esperaba encontrar la santidad hecha ciudad, el ejemplo perfecto de la fe. Pero aquí es donde la historia da un giro de 180 grados. Porque la Roma que Lutero encuentra no tiene nada que ver con la ciudad de sus sueños. Lo que ve lo va a sacudir hasta lo más profundo, desatando un conflicto interior que, sin él saberlo, estaba a punto de cambiar el mundo. Y es que el choque fue brutal. Por un lado tenía esta idea de un refugio espiritual, de devoción pura. Y por el otro, ¿qué se encontró? Un clero obsesionado con el dinero y el poder, lujos por todas partes, y rituales que se sentían más como un negocio que como un acto de fe. Fue literalmente chocar contra una pared, todo lo que él creía sagrado hecho pedazos frente a sus ojos. Y esta pregunta lo dice todo. Ojo, aquí todavía no es un reformador, es solo un creyente con el corazón roto. Es el grito de alguien que ve cómo su mundo se desmorona, que no puede entender cómo el centro de su fe puede estar tan contaminado por lo peor del ser humano. Claro, había otra forma de verlo. Para la gente en el poder, para la jerarquía de la iglesia, los fallos humanos, eran lamentables, sí, pero no cambiaban el hecho de que la iglesia tenía una autoridad divina. Y esta defensa de somos la autoridad y punto es clave, porque es justo contra ese muro que Lutero va a chocar. Y esa prueba de fe definitiva llega en uno de los lugares más sagrados de toda Roma. Un acto que se suponía que iba a fortalecer su fe, se convierte, irónicamente, en la gota que derrama el vaso. Es el punto de quiebre de todo su viaje. A ver, para que entendamos bien la escena, ¿qué es la escala santa? Son unas escaleras, 28 escalones de mármol. La tradición decía que eran los mismos que subió Jesús para ser juzgado por Poncio Pilato. Y se creía que si uno las subía de rodillas, rezando en cada escalón, podía ganar indulgencias, o sea, acortar el tiempo que un alma pasaba en el purgatorio. Era un acto de devoción máximo. Y Lutero empieza el ritual con toda la fe del mundo. Lo hace por su abuelo, para salvar su alma. Pero mientras sube, escalón por escalón, de rodillas, el dolor físico empieza a mezclarse con algo más. Una duda, una pregunta. En lugar de sentir a Dios más cerca, empieza a sentir un vacío enorme, insoportable, que crece con cada paso. Y al llegar arriba, se derrumba. Exhausto, adolorido y con el alma vacía. La promesa no se cumplió. Todo ese esfuerzo, toda esa fe, para nada. Y la pregunta que le sale de las entrañas es demoledora. Si esto, que es lo más sagrado que puedo hacer, no me da paz, entonces, ¿qué puede dármela? Y es justo ahí, en el fondo del pozo, en medio de la desilusión más grande de su vida, que algo nuevo empieza a nacer. Como no encontró a Dios en los rituales de Roma, se vio forzado a buscarlo en el único lugar que le quedaba, en la Biblia. Y ahí, sin saberlo, plantó la semilla de lo que sería la Reforma. Y aquí vemos el cambio radical en su mente. Lutero empieza a pensar, a ver, ¿la salvación es algo que se puede ganar? ¿Como si fuera un premio por subir escaleras o comprar un papelito o una indulgencia? Y llega a una conclusión que era una bomba para la época. No, la salvación no se compra, no se gana. Es un regalo de Dios que solo se puede recibir a través de la fe. Y ya. Obviamente, la iglesia se puso en alerta máxima.
Desde su punto de vista, esto no era una crisis de fe personal. No, era un ataque directo a más de 1000 años de autoridad. La duda de Lutero no era una simple pregunta, era una amenaza, una muy peligrosa. Pero la respuesta de Lutero ya es la de otro hombre, un hombre con una convicción de acero. Para él, la autoridad final ya no era el Papa, ni los concilios, era la Biblia. Y el mensaje que él leía ahí era clarísimo: la gracia de Dios no tiene precio. Esta idea se iba a convertir en el centro de todo su movimiento. Y así, al final de todo este camino, Lutero se va de Roma como una persona completamente diferente. No encontró la paz que fue a buscar, para nada, pero encontró algo mucho más grande, mucho más poderoso. Encontró una misión, un propósito que iba a poner de cabeza a toda Europa. En resumen, el viaje fue un fracaso total en lo personal, pero un éxito rotundo para la historia. La decepción no lo destruyó, lo que hizo fue encenderlo. Lo que vio en Roma, en lugar de alejarlo de la fe, lo empujó a buscar una fe más auténtica, más pura. La chispa ya estaba ahí y el incendio era solo cuestión de tiempo. Y esto nos deja con esta pregunta, que es para pensarla. La historia de Lutero nos demuestra que a veces, de las desilusiones más profundas, pueden nacer las convicciones más fuertes. Nos hace preguntarnos cómo un momento de crisis personal, una decepción, puede llegar a tener un eco que resuena durante siglos. Rosa 738 Multimedias presentó la serie de podcast titulada Martín Lutero, la chispa que encendió la historia. Nos encontramos mañana, a la misma hora y en esta misma plataforma.